Primero porque me equivoqué de horas 2 veces, porque la diferencia de hora entre Estados Unidos y España son 6, y cuando la hora cambia, se vuelve un despelote. Y si me dolió algo, fue haber perdido en ese momento entrevista con este hombre que quiero tanto, espiritual, el hombre que he seguido desde como 15 años porque me encanta la verdad de las cosas que dice, gústele a quien le guste. Hoy, con mucho gusto, en este 2023 tan complicado, tengo el gusto de presentar a un hombre que nadie lo conoce, es nuevo en este mundo. Y lo digo irónicamente porque todo el mundo lo conoce. El gran Emilio Carrillo en el canal de Nicky Monique, y gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti, Nicky. Es un auténtico placer. Es verdad que la vida ha querido que el tema se fuera demorando, pero todo tiene su sentido y si este es el momento es porque corresponde. Así que encantado de compartir contigo y a través de ti, de todas las personas que siguen tu canal. No sé ni siquiera por dónde comenzar, porque no quiero hacerle las preguntas que usualmente la gente te hace. Emilio Carrillo, qué gusto verte aquí y tan solo comenzar a decirte, quizás las personas no te han dicho por qué estamos en este momento de la inteligencia artificial y de esto que se llama la vida, el mundo robótico. ¿Cuál es la diferencia de esto con relación a esa vida espiritual que veníamos viviendo y con tanta falsedad que se nos ha dicho? Pues sin duda, Nicky, es una buena forma de comenzar este diálogo. Eh, lo primero a resaltar, y creo que es importante que no lo olvidemos, es que todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica, en la que se inscribe lógicamente la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica es fruto de la evolución en conciencia de la humanidad. Es resultado del uso y expansión de nuestra mente abstracta, como se dice en la constitución sextenaria del ser humano, y por tanto el resultado de nuestra evolución, repito, en conciencia. Dicho esto, el quid de la cuestión no está cuando hablamos de lo que está aconteciendo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, no está en lo que la inteligencia artificial en particular o las tecnologías en general son y representan, sino que el quid de la cuestión se halla en el uso que hacemos de esas tecnologías y de esa inteligencia artificial. Ahí es donde está el meollo, ahí es donde está el núcleo duro de la cuestión. Por tanto, no tenemos que entrar en valoraciones sobre bien y mal acerca de las tecnologías, sino una reflexión sobre el uso que estamos haciendo de ellas. Verbigracia, por ejemplo, el uso que tú haces de las tecnologías en tu canal es un uso al servicio de la conciencia, al servicio de la vida. Tú utilizas herramientas tecnológicas que son precisas para llevar a cabo lo que estamos haciendo en estos momentos para hacerlo realidad. Es una muestra de un uso consciente de algo que ha surgido de la consciencia. Ahora bien, también se puede hacer un uso de lo que ha surgido de la consciencia al servicio de la inconsciencia. Y ahí es donde enfoco la pregunta que me has hecho sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial per se, bienvenida sea. Qué maravilla tener unos instrumentos tecnológicos que, si los usamos adecuadamente, van a facilitar la vida, van a podernos descargar de tareas rutinarias, van a poder aportar dosis de eficacia y eficiencia en muchas actividades que hasta ahora hemos desarrollado solo los seres humanos con nuestros medios humanos. A partir de ahí, bienvenidos sean. ¿Qué problema hay con la inteligencia artificial y dónde ésta se pone al servicio de la inconsciencia? Pues cuando se traslada a la opinión pública, cuando se influye en el inconsciente colectivo para hacernos creer que la inteligencia artificial es superior al ser humano. La inteligencia artificial se sitúa por arriba como algo de mayor nivel, de mayor grado que el ser humano. Eso es un imposible, porque la inteligencia artificial ha surgido de la creación humana, con lo que no puede ser algo, aunque tenga una capacidad
de autoaprendizaje, aunque esa capacidad la tenga, pero en sentido estricto nunca puede ser superior al ser humano. Pero es que sobre todo y fundamentalmente cuando se traslada la idea de que la inteligencia artificial está por encima del ser humano, es para inconscientemente llevarnos al olvido de lo que el ser humano es. Porque claro, como a mí me gusta decir, Nicky, tú lo sabes perfectamente, el ser humano es una perfecta conjunción de ser y estar, una perfecta conjunción de esencia y apariencia, una perfecta conjunción de lo imperecedero y de lo efímero y perecedero. A mí me gusta llamar conductor a la esencia, a lo imperecedero, al ser, y coche a lo que es nuestro pequeño yo físico, emocional y mental, nuestro estar, nuestra apariencia, nuestro componente perecedero y efímero. Y el ser humano es una perfecta conjunción de un conductor que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. En cambio, cuando se nos dice que la inteligencia, se nos quiere convencer de que la inteligencia artificial es superior al ser humano, es porque indirectamente se nos está llevando a borrar de la ecuación al conductor. Borramos al conductor, el conductor no existe, el ser humano no tiene una esencia imperecedera, no tiene un ser, el ser humano es el estar, el ser humano es la apariencia, el ser humano es el pequeño yo. Y claro, si comparamos el pequeño yo con la inteligencia artificial, sí, claro, la inteligencia artificial supera a lo que el ser humano desde el punto de vista de su pequeño yo es capaz de desarrollar. Pero la inteligencia artificial jamás, porque es imposible consustancialmente, jamás tendrá la esencia imperecedera, jamás tendrá el componente inmortal, que además si profundizamos en él es una naturaleza divinal que tiene el ser humano, la divinal esencia de la que nos han hablado los sabios, que tiene el ser humano y no tendrá nunca la inteligencia artificial. Con lo que termino y resumo, la inteligencia artificial per se, bienvenida sea, es fruto de la evolución en conciencia de la humanidad. Ojo con el uso, y el uso más peligroso radica no en que vaya a sustituir puestos de trabajo por la máquina. Seguro que esos puestos de trabajo aparecerán otros puestos de trabajo. Ha pasado con todas las olas tecnológicas. No, el quid de la cuestión no es ese. El peligro está en que en nuestro inconsciente se vaya metiendo la influencia de una inteligencia superior, inteligencia artificial por encima del ser humano, porque eso contribuye a que nos olvidemos de la esencia de lo que somos, porque eso contribuye a que nos olvidemos de nuestro ser. Yo creo que deberíamos de escuchar esto varias veces. Tenemos que reconocer que esto está pasando y de dónde es que realmente venimos. Emilio Carrillo, qué bueno que llegas a este punto porque hemos olvidado a Dios. Me quedé con esa que dijo Emilio Carrillo en una de sus entrevistas. Y aquellos que hemos nacido en una familia de cristianos, católicos, apostólicos, romanos, donde se nos hizo creer que hay ese Dios de amor, de luz y que existía por ahí un diablo, ahora hemos perdido esa esencia, Emilio Carrillo. Y la hemos perdido en el momento, Nicky, que es el más absurdo para hacerlo. Me explico. Eh, hemos hablado de revolución tecnológica. Históricamente, antes de la revolución técnica y tecnológica que estamos viviendo en la actualidad, desde finales del siglo XX, nos dice la historia económica que en el siglo XIX experimentamos la denominada revolución industrial, que fue también una época, no tiene comparación con lo actual, pero fue una época de importantísimos adelantos técnicos, desde el descubrimiento de la electricidad, la máquina de vapor y todo lo que eso trajo consigo. A partir de ahí, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esa revolución técnica tuvo una influencia en la sociedad y fue usada también adrede para influir en la sociedad, para llevar a cabo lo que la filosofía ha denominado matar a Dios, matar a Dios.
Friedrich Nietzsche, en la transición, el gran filósofo germano, en la transición del siglo XIX al siglo XX, lo dijo con claridad en su libro La Gaia Ciencia. Dios ha muerto, y ha muerto porque le hemos matado nosotros. ¿Qué significa matar a Dios? Matar a Dios no significa coger a un señor de barba blanca que vive más allá de Saturno y estrangularlo. Eso no tiene ni pie ni cabeza, es una visión muy primaria de la divinidad. No, matar a Dios significa expulsar lo trascendente de la vida personal y social, desterrar lo trascendente de la vida personal y social, olvidarnos del ser que somos, aferrarnos a nuestro pequeño yo, por tanto, apegarnos a la apariencia, olvidarnos de la esencia, olvidarnos del conductor, a identificarnos solamente con el coche. Eso es lo que significa en lo personal y en lo social matar a Dios. Pues bien, eso ha ocurrido durante todo el siglo XX. Hemos entrado en el siglo XXI en una sociedad donde lo trascendente, una forma distinta de ver las cosas, que no se queda en lo superficial, que no se queda en lo material, se quiere quitar de en medio, se quiere expulsar. Muchos seres humanos decimos que no, que queremos seguir teniendo y tenemos internamente una visión trascendente de la vida, pero el influjo social va claramente dirigido al destierro de lo trascendente, es decir, a la muerte de Dios. Y esto viene, insisto, desde la transición del siglo XIX al siglo XX y ha ido increciendo. Bien, ¿qué ocurre en la actualidad? En la actualidad, Nicky, se está dando una circunstancia enormemente curiosa e importante. Desde hace ya también bastante tiempo, la ciencia se fue separando de la espiritualidad. La ciencia se fue separando de la trascendencia. Antes no era así. Es decir, si analizamos la historia de la humanidad, los grandes científicos han sido personas de una profunda espiritualidad. Por remontarnos a hace 2500 años, ocurrió con Pitágoras, pongamos por caso. Por irnos a tiempos más recientes, Leonardo da Vinci es otro buen exponente. Tiempos más recientes todavía, Albert Einstein es otro buen ejemplo. Pero han sido esas uniones, esa coherencia entre lo espiritual y la ciencia, sin embargo, se fue perdiendo. Y la ciencia se fue apartando de la espiritualidad. Y no solamente apartando, sino que incluso empezó a acusar a la espiritualidad de ser algo falso, de no tener sentido, de ser una superstición, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ahora, como tú has recordado al inicio de tus palabras en la presentación, estamos en el 2023. ¿Qué hace la ciencia en el momento actual? ¿Qué es lo que nos está diciendo la ciencia en el momento actual? Pues bien, la ciencia en los últimos lustros, desde el punto de vista fundamentalmente de la física y de la astrofísica, ha avanzado enormemente en la comprensión del universo. La ciencia se está haciendo grandes preguntas, ahondando todavía más en las respuestas de antes acerca de cómo ha evolucionado el universo, de dónde procede y si hay algo que lo precede. Si hay algo que lo precede, y ese algo que lo precede, en términos espirituales, coincide con eso que llamamos Dios. Y eso se lo pregunta la ciencia en la actualidad. Y la astrofísica nos dice en este momento, Nicky, resumo mucho, porque es un tema muy técnico, entre comillas, pero podemos llegar rápidamente a la conclusión. La ciencia nos dice, hoy nos dice, no hace un tiempo, hoy nos dice la ciencia, el universo no empezó en el Big Bang. El Big Bang fue provocado por algo. ¿Qué provocó el Big Bang? La ciencia nos dice la inflación cósmica. En el vacío, en una zona del vacío, en un campo en estado de vacío, se produce una especie de inflación como si fuera un globo. Y esa inflación, como si fuera un globo, en su seno, enorme, un globo de un tamaño gigantesco, en su interior se produce un recalentamiento. Y ese recalentamiento provoca el Big Bang. Pero claro, viene otra pregunta. Bueno, ya sabemos de dónde viene el Big Bang, pero ¿qué produce la inflación cósmica que genera el recalentamiento que provoca el Big Bang? Y nos dice la ciencia, la inflación cósmica tiene su razón de ser en la fluctuación, en la vibración del vacío. Un vacío, por tanto, que es un vacío cuántico, nos dice la ciencia, y que de algún modo es preexistente, preexistente.
con lo que la ciencia nos está hablando que hay algo previo a todo, algo que todo lo precede y que lo liga a un vacío que, siendo vacío, como han puesto de manifiesto los aceleradores de partículas, siendo vacío es algo que no encaja en nuestra mente, pero es algo, y vibra, tiene capacidad vibracional, tiene capacidad vibratoria. Claro, cuando esto lo comparamos con lo que nos ha dicho la espiritualidad de todos los tiempos, la espiritualidad de todos los tiempos nos ha dicho que la divinidad, Dios, lo que precede al universo y de donde procede, su naturaleza, decían por ejemplo los filósofos griegos y latinos, es el vacío plenum, el vacío plenum. Y en esto también insisten mucho las tradiciones espirituales. Algo que es vacío, pero que siendo vacío es todo. Y que es como el número cero. El número cero contiene todos los números y es cero, porque el 1 y el menos 1 es cero, y el 1000 y el menos 1000, y el millón y el menos el millón, y el trillón menos el trillón. Todos están en el cero, eso sí, en simetría, en equilibrio, con lo que el cero contiene todos los números. Es como el vacío plenum, algo difícil de entender para nuestra mente, pero una realidad primaria donde está todo, aunque no esté manifestado. Y eso se manifiesta, esa realidad primaria donde todo está, que es lo que llamamos Dios, y que se manifiesta dando lugar a la creación. ¿Cómo se manifiesta? Pues nos vamos, por ejemplo, ya que tú has citado a la religión cristiana, nos vamos al Evangelio de San Juan. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, nada más que lo empezamos a leer, nos dice el Evangelio de San Juan: al principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Es decir, al principio de la creación fue la vibración, el Verbo. Y el Verbo era Dios porque era su propia vibración. Es la propia vibración del Padre la que pone en marcha, genera todo el proceso y la dinámica que provoca la creación. Así que, y concluyo, cuando comparamos lo que hoy la astrofísica, la física nos está diciendo sobre el universo, su evolución, su origen y lo que le precede, hoy la ciencia está reconciliándose con la espiritualidad. Es como una pareja que había roto, que se había divorciado, pero que por las circunstancias de la vida ahora se está reconciliando. Y mira por dónde, en el momento en el que se está reconciliando la espiritualidad y la ciencia, el matar a Dios sigue para adelante y sigue hacia adelante, cuando tendríamos que pararnos y decir, oye, esto de matar a Dios, si la propia ciencia nos está hablando que hay algo más que la apariencia, si la propia ciencia de mil formas ya nos está diciendo, repito, que detrás de la apariencia hay una esencia. Con lo que cuando hablamos de la divinidad, hombre, nos tenemos que quitar de en medio visiones primarias de señores o señoras de melenas blancas. Evidentemente, Dios no es algo antropomórfico, ¿no? Es algo difícil que entre en nuestra mentalidad, pero lo que ha dicho la espiritualidad de siempre y lo que está diciendo la ciencia ahora nos ayuda de algún modo a vislumbrar, ¿no?, la enorme entidad de aquello que no tiene origen, que no teniendo origen es origen de todo lo originado, y que como es origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado y por tanto también en ti y también en mí. Y todo cambia. La vida no tiene nada que ver si nos aferramos a la apariencia, si nos aferramos a lo material, o somos capaces de percibir que efectivamente hay algo con el nombre que le queramos dar, lo llamemos Dios, lo llamemos Brahma, lo llamemos Alá, lo llamemos aquello, como decían los antiguos, para no encajarlo en un concepto mental, y aquello que no tiene origen, porque el vacío, la nada, no hay que crearlo porque siempre ha existido por definición, porque es nada, pero siendo nada es algo, ese vacío plenum del que antes hablábamos. Y su vibración desencadena el proceso por el que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y lo más importante para nuestra vida práctica, como es origen de todo lo originado, se encuentra en ti y en mí. Se encuentra patente, presente, inmanente, subyacente en todo lo originado. Y está en el núcleo duro de nuestro ser. Lo que auténticamente somos, ese conductor del que hemos hablado, en su esencia más pura, tiene una naturaleza divina, tiene una esencia divinal.
y a partir de ahí todo se transforma, la vida es otra cosa distinta, se pierde o se debería perder el miedo a la muerte y todo adquiere una comprensión y una perspectiva que intentando matar a Dios y aferrados a lo material resulta imposible.